Amén. Amén. Muy bien, como he dicho también en ocasiones anteriores, si alguien se quiere tomar un café mientras estamos aquí o tomar mate, como el caso de, de los argentinos especialmente, ¿cierto, Germán? Ahí Germán está también conectado, pues pueden hacerlo sin problema, tienen que sentirse relajados en este tiempo para poder así también captar mejor quizás lo que vamos a compartir. Ataques ideológicos, la batalla por la mente, ese es el tema en cuestión que vamos a tratar. Ataques ideológicos, la batalla por la mente. La Biblia dice, el autor de Proverbios, que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Normalmente la Biblia habla de que el campo de batalla de la lucha espiritual que tenemos los creyentes está siempre en la mente. Y obviamente eso también lo sabe el enemigo, y por eso es que estas ideologías, ¿cierto?, que brotan de corazón de hombres irregenerados y que nosotros sabemos que su origen es mucho más profundo y tiene que ver con los que se oponen particularmente al cristianismo, al evangelio de Jesucristo, son originados en el infierno. El tristemente célebre líder alemán Adolf Hitler dijo: ¿qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan? ¿Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan? Esa es una frase decidora respecto al pensamiento que él tenía y cómo fue capaz de seducir literalmente a través del discurso a una cantidad enorme de personas en Alemania para poder convencerlas de que la lucha de razas era el fundamento sobre el cual debía girar Alemania. Posteriormente también dijo en otra ocasión: aquel que gana la juventud se gana el futuro. Aquel que gana la juventud se gana el futuro. Esa es una forma también de expresar que el blanco predilecto es precisamente la juventud, lo que están en formación desde los niños en adelante, como en el día de hoy también me encontré con una sorpresa. Se filtró un documento de un integrante del Partido Comunista de Chile, donde hablaban sobre el enfoque que debían o el reenfoque que debían hacer ellos respecto a los niños. Esto está fechado el 22 de agosto del 2020 y está dirigido particularmente a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, a Luis Mesina, presidente del movimiento No Más AFP, y una serie de otros personajes que tienen que ver con algún tipo de función dirigencial en estamentos sociales. Y lo que dice, y dice difundir urgente el documento, algunas frases que aparecen allí que son muy interesantes. Dice: los desafíos de las izquierdas para pensar las infancias deben partir de la pregunta del lugar de los niños y las niñas en el capitalismo. Luego añade: hablar de izquierdas y niñeces, dice literalmente, supone la politización de la niñez. Debemos pensar en los niños, niñas y adolescentes como sujetos protagónicos de la transformación. Las izquierdas no hemos asumido la importancia de los niños, niñas y adolescentes como parte de la lucha de clases. Eso es alguna de las frases que aparecen en ese documento que no los medios masivos de comunicación no lo transmiten, pero que se filtró y que realmente muestra qué es lo que está detrás, lo que subyace a las acciones posteriormente que realizan estos movimientos políticos y sociales. Las ideologías del siglo XX en general han sido las causantes de más de 120 millones de muertos. Esta es una cifra conservadora, inclusive Stalin en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Mao Zedong en China, Adolf Hitler en Alemania, entre otros, han establecido a través de ideologías totalitarias la implementación de eso en la práctica, lo que ha traído normalmente, y eso es lo más triste, que en los mismos países donde se ha impuesto de esta forma ha traído más muertes a los propios las propias personas, es decir, a los propios conciudadanos de aquellos que han establecido estos sistemas. Y hoy parece que vuelve otra vez a ser protagonista. Me acuerdo en 1989, si no recuerdo mal, cuando cayó el muro de Berlín, allí todos dijeron: bueno, se acabó una de las ideologías más perniciosas del siglo XX, que era el comunismo, pero la verdad es que hoy hemos visto que ha aparecido con nuevos bríos.
trayendo consigo anarquía, caos, destrucción y desmembramiento del Occidente, en el plano político, económico, social y moral. Estallidos sociales en diversas partes del mundo, formación de grupos anárquicos que, amparados en la lucha de clase y la liberación de los oprimidos, comillas, están dejando un reguero de destrucción. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Estados Unidos yo nunca, al menos de los 55 años que tengo, uso de razón, nunca había visto a este país metido en el caos anárquico en el cual se encuentra en el día de hoy. Eso es decidor. El resurgimiento de ideologías políticas y morales ha alcanzado también a la Iglesia. Y esto es la razón por la cual compartimos con ustedes, la mayoría de ustedes creyentes, estas reflexiones. Porque finalmente el último bastión a derribar siempre será la Iglesia. La Iglesia es la que sostiene toda la estructura del Occidente en estos 2000 años de historia. Los principios judeo-cristianos son los que han sostenido esta civilización y ha sido levantada sobre esos fundamentos. Por tanto, cuando se destruyen esos fundamentos, se está también atacando y apuntando directamente a la Iglesia. Ahora, la Iglesia ha sido atacada constantemente desde sus inicios. Desde siempre ha permanecido librando una guerra sin cuartel. Ataques a la verdad, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, respecto al carácter de los hombres que odian la verdad. Ataques a la doctrina propiamente tal, a la cosmovisión bíblica por parte del mundo sin Cristo, filosofías, Colosenses 2.8, tradiciones de los hombres, Marcos 7, 8, 9 y 13, el Señor Jesucristo hablando ahí, herejías destructoras, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, lógica pervertida, Romanos 1, 21 y 22, y muchos pensamientos más surgidos de hombres perversos han estado atacando a la Iglesia. Solo van mutando en sus formas exteriores, pero su esencia sigue siendo la misma. Y su procedencia está claramente establecida en la Biblia. Conocido es el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo aquello que se oponga a Cristo y su palabra tiene su origen en el infierno y debe ser combatida sin temor por parte de aquellos que pertenecemos a la fila de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la Iglesia no despierta a tiempo, esto va a ser muy, muy negativo para los propósitos mismos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Debemos ser conscientes de que esto tarde o temprano va a llegar a nosotros y de hecho, cuando se trata, por ejemplo, del ataque artero a los niños, obviamente va a llegar a nosotros, quienes somos padres o quienes aún no siendo padres pueden ser tíos, ¿verdad? O no sé, abuelos en un momento, o personas que están ligados con los niños, tienen algún tipo de relación, van a enfrentar este tipo de situaciones. Por eso necesitamos abrir los ojos. Para definir un poquito las cosas y establecer ciertos principios que nos ayuden a poder entender el resto, necesitamos definir la ideología, por ejemplo, y por qué estos ataques ideológicos son tan perniciosos para la sociedad en general y para el mundo cristiano en particular. Hay una definición que me encanta, que es de un filósofo chileno, se llama Juan Guido, y él expuso de la siguiente manera la definición de ideología. Dijo él, es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Es un sistema cerrado de ideas, ese es el primer principio que necesitamos tener muy en cuenta, que se postula como modelo, según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad, es decir, como un molde, que todas las cosas y el quehacer del hombre debe caer dentro de ello. Continúa, se lo concibe independientemente de la realidad, es decir, no obedece a la realidad necesariamente. No es de ninguna manera la experiencia lo que pueda alimentarlo o obligarlo a rectificar. Por eso es que la discusión en cuanto a argumentación lógica no sirve de mucho frente a la ideología. No es de ninguna manera la experiencia entonces lo que puede
obligarlo a rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que es esta, la realidad, la que debe ser definida como tal por la ideología. Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad. Por esto, no necesita de la experiencia, sino del poder. Teniendo el poder, puede imponer un solo pensamiento, que es el objetivo final. Son de la definición, 4 características que podemos sacar y que me parece que es importante poder tener en cuenta. Primero, es dogmática. La ideología es dogmática, es decir, no demuestra, ni prueba, ni siquiera intenta probar su postulado. Se determina una norma y eso es lo que se debe seguir en una forma dogmática como una ley irreversible. Segundo, es totalitaria, porque se impone con absolutismo y no admite oposición. Un solo pensamiento. Hace unos días atrás se vio un video donde, no sé si algunos lo vieron, pero donde hay una chica sentada en un banco como de una plaza, al parecer, por lo que se ve en la imagen, y hay muchachos que están al lado con una camiseta negra que pertenecen al movimiento que se ha levantado en los Estados Unidos, ¿cierto?, por la muerte de este hombre negro. Y esos chicos están obligando a la niña a levantar su puño y poder gritar el famoso Black Lives Matter. Esto es la imposición, por supuesto, totalitaria de un pensamiento único que obliga a todos los demás a pensar igual, y el que no piensa igual entonces es atacado. Es también, en tercer lugar, reduccionista, porque reduce toda interpretación a la ideología. Son los lentes interpretativos de toda la realidad. Es decir, todo se interpreta en función de la ideología. Por ejemplo, si es lucha de clases, bueno, en función de el opresor y el oprimido. Si es lucha de sexos, por ejemplo, entre el hombre que oprime y la mujer que es oprimida. Si se interpreta en cuanto a las razas, es una raza que es superior versus las razas inferiores, como ocurrió con el caso de Hitler. Es reduccionista, todo se interpreta en función de ese postulado central. En cuarto lugar, es creadora o demiúrgica, para usar un término que usaba el gnosticismo en los primeros años respecto al creador, ellos le llamaban demiurgo. Es demiúrgica, ¿por qué? Porque se concibe a sí misma como creadora de la realidad, no parte de la realidad, sino que crea su propia realidad. Estas 4 características son propias de todo sistema ideológico, no importa cuál sea, si es político, si es de género, ¿cierto?, o de cualquier otra naturaleza, es las características propias de todos estos sistemas. Cuando decimos que la ideología es reduccionista, pues estamos hablando de que todo lo interpreta a través de la ideología. En palabras simples significa que todo debe ser visto con los lentes de la ideología. El nazismo, por ejemplo, quiso reducir la historia y la explicación de la sociedad a un enfrentamiento entre razas, olvidando el resto de los parámetros. El marxismo quiso reducir la historia y la clave de la explicación de la sociedad a un solo parámetro, la lucha de clases entre ricos y pobres. Y ahora la ideología de género, con el mismo simplismo y carácter reduccionista, quiere reducir la explicación del hombre y de la historia usando un solo parámetro. ¿Cuál es? El enfrentamiento entre hombres y mujeres. Contando con unos pocos principios muy sencillos que se reiteran, se repiten como una especie de eslogan una y otra vez, los ideólogos de género y del marxismo cultural, por ejemplo, pretenden explicarlo todo a través de los lentes de la ideología. Cuando una persona se impregna de una ideología como la de género, por ejemplo, o la ideología político-social, se hace inmune a cualquier reflexión, pierde la capacidad de reflexión y de análisis, pierde la capacidad de reflexión frente a los datos de la realidad, a las razones históricas que no le dan fundamento a lo que enseña, y entonces rechaza la realidad, los datos de la experiencia, porque la ideología lo explica todo y está por encima de cualquier dato objetivo. Es absolutamente subjetiva.
se basa solo en la norma de la ideología y en base a ese punto, eje central, interpreta todas las cosas. Como bien lo dice el educador brasileño Paulo Freire, que vivió entre los años 1921 y 1997, él dice lo siguiente: la ideología tiene que ver directamente con el encubrimiento de la verdad de los hechos, con el uso del lenguaje para ofuscar u opacar la realidad. Eso es interesante porque el lenguaje, el engaño semántico es el que más se utiliza en el día de hoy, donde se utilizan palabras que todos conocemos, cuyo contenido era sabido por todos, y hoy se usan esas mismas palabras, pero se le quita el contenido esencial y se le cambia. Entonces la persona piensa que se está hablando de una cosa cuando en realidad el propósito es otro. Se utilizan eufemismos también para engañar a la gente, como el control de la natalidad, cuando se refieren al aborto, por ejemplo. Y así, o de la salud reproductiva de la mujer. Se utilizan diferentes palabras y frases y ofuscan de esa manera la realidad. Al mismo tiempo, continúa diciendo Paulo Freire, que nos vuelve miopes. En el fondo, dice, la ideología tiene un poder de persuasión indiscutible, persuade a la gente, y por eso tanta gente corre tras esos pensamientos. El discurso ideológico, continúa diciendo, amenaza anestesiar nuestra mente, confundir la curiosidad, distorsionar la percepción de los hechos, de las cosas, de los acontecimientos. Distorsiona, ofusca la verdad, la realidad, la vuelve nebulosa de tal manera que no tenemos la capacidad de poder darnos cuenta que hay engaño. Por eso dije hace un momento atrás, el peor engaño es creer que no existe el engaño. El también pensador brasileño Olavo de Carvalho es mucho más específico para referirse al peligro ideológico cuando dice: filosofías como el marxismo, el positivismo, el pragmatismo, la escuela analítica, el nietzscheanismo, el freudismo, el deconstruccionismo, todas las que en resumidas cuentas ocupan el espacio entero de la enseñanza académica en este país, dice, hablando de Brasil, son enfermedades espirituales. Qué interesante que un hombre que no es creyente, como nosotros, ¿cierto?, dice que son enfermedades espirituales. Obsesiones, dice, que nos encierran hipnóticamente en la fascinación de una respuesta, al mismo tiempo que borran el marco de referencia que da sentido a la pregunta. Por tanto, tiene elementos de persuasión inherentes y tienen el propósito de poder distorsionar la realidad para que nosotros pensemos que la realidad no es lo que nuestros sentidos naturalmente pueden percibir. Por ejemplo, la ideología de género se posicionó en todas las esferas de la sociedad. No tiene argumento que la sustente, ni biológico, ni científico real, ¿cierto?, sino que acude a las ciencias sociales, que son ciencias especulativas, bien sabemos, que son difíciles de poder verificar, no es como las ciencias empíricas, para sustentar sus objetivos y para sustentar también sus presuposiciones. Sin embargo, a pesar de que no tiene argumento fuerte, ha permeado todas las áreas del quehacer humano y se ha transformado en la norma para interpretar toda la realidad. La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que esta ideología irracional se imponga de esta manera, cuando se supone que todos somos seres pensantes, que somos capaces de darnos cuenta cuando hay algo que no calza con la realidad? Un abogado argentino, experto en el tema, que escribió un libro que se llama El género como herramienta de poder, él dice lo siguiente: el género es una ideología desmentida por las ciencias humanas y experimentales que solo puede triunfar si se impone totalitariamente. Ahí está una de las características de la ideología. Las herramientas para imponer esta ideología, esto es muy importante y lo vamos a desarrollar enseguida, son, escuchen bien, los medios masivos de comunicación. Segundo, la educación formal. Tercero, las normas jurídicas. Los medios masivos de comunicación, la educación formal y las normas jurídicas. Estos son tres instrumentos con los cuales se impone totalitariamente en la sociedad la ideología. La paradoja es que, continúa diciendo él, que la democracia relativista se convierte subrepticiamente en el peor totalitarismo. En el peor totalitarismo.
Es importante enfatizar que los medios de comunicación son los portavoces, son de alguna manera los profetas, podríamos decir, de esta nueva religión ideológica. Esto lo hemos comprobado en los días, en el tiempo último en Chile, desde hace casi un año va a cumplirse, que nosotros vemos que los medios masivos de comunicación tienen un solo pensamiento, y cuando va una persona que no piensa como ellos o como el pensamiento que quieren imponer, normalmente lo sacan de pantalla. Eso no solo ocurre en Chile, también en los Estados Unidos. Los medios de comunicación son los heraldos de la ideología, son los predicadores de la ideología. La importancia superlativa de los medios de comunicación para producir cambios en la manera de pensar de la gente no se puede subestimar. El ministro de propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, entendió muy bien esta premisa. Él dijo lo siguiente: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Qué pertinentes son estas palabras en el día de hoy. No sé si se han dado cuenta cuando personas defienden supuestamente una causa justa en un momento determinado y cuando después la víctima es otra persona que no tiene que ver con su causa, guardan silencio. Eso es lo que ocurrió hace un poco tiempo atrás, por ejemplo, cuando un ciudadano de raza negra de los Estados Unidos cruzó la calle y estaba un niño jugando en el patio, un niño de raza blanca, y le pegó un tiro en la nuca y lo mató inmediatamente, pero eso nadie lo sabe. No se ha propagado por ninguna parte. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación son selectivos en cuanto a lo que van a transmitir o no, según la línea editorial que tiene y que tiene que ver con el propósito, también el objetivo que hay detrás de esos medios de comunicación. Una vez más cito a Goebbels. Dice, no nos habría sido posible conquistar el poder o utilizarlo como lo hemos hecho sin la radio. Obviamente era el medio de comunicación masivo que había en ese entonces. La radio, dice, es el intermediario más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, entre la idea y el pueblo. De esa ideología. Entre la idea y el pueblo. Es decir, hay un instrumento intermedio que es usado, que es el medio de comunicación masivo. En el día de hoy, Internet, en el día de hoy, la televisión también, ¿cierto? Mucho más que la radio probablemente. No es necesario explicar lo que nosotros vemos día a día en este sentido. Los medios masivos de comunicación en Chile propagan una sola idea y cualquiera que difiera de ella es aniquilado comunicacionalmente. Un ejemplo de ellos es el señor Villegas, ¿verdad? Que fue sacado de Chilevisión, ¿recuerdan? Cuando estaba en un programa de tolerancia cero, lo acusaron injustamente, no había ninguna prueba de la acusación que le hicieron, finalmente lo destruyeron desde el punto de vista de su reputación. Esto es lógico cuando alguien no piensa como ellos, cuando no es políticamente correcto. Tengamos en cuenta eso, los medios de comunicación son engañosos, los medios de comunicación masivos meten una idea en la cabeza, cuando quieren atemorizar a la población lo atemorizan fácilmente, sacando de contexto muchas noticias para hacernos pensar lo que no es conforme a la realidad. Luego, en segundo lugar, tenemos el sistema educativo. El sistema educativo. Antonio Gramsci, el pensador y político italiano del Partido Comunista, decía que la estrategia para ganar el favor del pueblo era ganar a los intelectuales para la causa del marxismo. A los intelectuales había que ganar para la causa del marxismo. Y eso se hace, ¿dónde? En el sistema educativo. Este es como el sistema circulatorio de la sociedad. Si quieres inocular un pensamiento dominante que llegue rápidamente a toda la sociedad, debes infectar el sistema educativo. Es la mejor forma de hacerlo. Allí se forman las personas, mejor dicho, se deforman, ¿cierto? A través de la educación estatal hace tiempo, ya hace mucho tiempo, se están transmitiendo contenidos que son claramente ideológicos. Los profesores que salen de la universidad salen muchas veces con un preconcepto respecto a la realidad social y con el factor ideológico en su
en su mente. Los libros de textos que se leen normalmente son libros de texto que tienen que ver con la ideología. Por ejemplo, una de las personas más importantes en cuanto a lectura obligada en las universidades es Simone de Beauvoir, la conviviente Jean-Paul Sartre, que es uno de los fundamentos o de las personas, de las pensadoras, ¿cierto?, que fundamentó la ideología de género. Está también el mismo Friedrich Nietzsche, que igualmente ese filósofo fue uno de los baluartes o es uno de los baluartes del pensamiento actual. Como dice un escritor brasileño, que yo mencioné hace un rato, Olavo de Carvalho, cuando la mentira oficial se torna sistemática, las personas no solamente son forzadas a repetirlas, sino a pensar de acuerdo con ellas. El resultado es la destrucción de los procesos normales de funcionamiento de la inteligencia humana. De ahí al imperio de la bestialidad, el paso es bien corto, dice él. De ahí al imperio de la bestialidad, el paso es bien corto. Y hermanos, la Iglesia no ha estado exenta de estos ataques ideológicos que enfrentamos hoy. El primer franco de ataque por medio de la ideología es claramente la familia. Destruir el concepto bíblico de familia, el modelo bíblico de familia ha sido el primer objetivo de estos ideólogos. Destruir la relación entre el esposo y la esposa y transformarla en una lucha de sexos, esto ha sido uno de los flancos y de los objetivos prioritarios de la ideología. Alison Jagger, una ideóloga de género, escribe: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en forma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido desaparecerá. La humanidad podría revertir finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural. La destrucción de la familia biológica que Freud jamás visualizó, dice ella, permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de cuantos han existido anteriormente. Esta es la nueva humanidad que es la que se pretende, y obviamente para eso hay que destruir el modelo bíblico de la familia. Por su parte, Wilhelm Reich, un alemán de la escuela de Frankfurt, que es uno de los pensadores insignes de esta escuela, expresa: la familia es una fábrica de ideologías autoritarias y de estructuras mentales conservadoras. La familia es una fábrica de ideologías autoritarias y de estructuras mentales conservadoras, y entonces hay que destruir la familia, hay que transformar la familia, hay que modificar lo que siempre se ha entendido por familia. ¿Por qué creen ustedes que hay un proyecto de ley en el Congreso para quitarle la patria potestad a los padres sobre los hijos? Obviamente esto tiene este propósito. ¿O por qué todos estos últimos proyectos de ley atentan contra la posibilidad de que nosotros eduquemos a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones, como hasta el día de hoy en la Constitución actual se establece ese principio? ¿Por qué el cambio de Constitución? La mujer debe emanciparse, dice Simone de Beauvoir, en una doble dirección. De un lado, del dominio y de la explotación del varón, y por lo tanto de las instituciones que sirven a este fin, tales como el matrimonio y la familia. De otro lado, de la represión sexual a la que ha estado sometida por la religión y la moral tradicionales. Hay un ataque directo a los principios escriturales. El segundo baluarte allí es el cristianismo en general y la iglesia en particular. Y cuando digo cristianismo en general y la iglesia en particular, estoy hablando que hay un paraguas grande que se llama cristianismo, ¿cierto? Pero la iglesia en sí, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo es la más importante. No es casualidad que en los últimos 20 años Chile se ha transformado en el segundo país más secular en Sudamérica, después de Uruguay. Y extrañamente, las ideologías de género y marxismo cultural son ateas por definición. Una reinterpretación de la teología está en boga actualmente, al punto de establecer una nueva hermenéutica con clave de género. Una evidencia de esto es el libro El Evangelio Subversivo, Buenas Nuevas para los Pobres, Marginados y Oprimidos, de Tom Hanks. No el actor, ¿cierto? Tiene el mismo nombre, pero no es el actor. Publicado por Editorial CLIE, una editorial que siempre nosotros pensamos era una editorial conservadora.
Este afirma en su libro que Jesús y Juan tenían una relación homosexual. De ahí el discípulo amado. Algunas definiciones introductorias de su libro ya muestran su intención. Dice él, también evito la palabra familia, puesto que el Nuevo Testamento no habla de casas, hogares y nunca de valores familiares. La categoría de minorías sexuales, dice él, oprimidas y marginadas, funciona en este trabajo como una cuña hermenéutica para el análisis del Nuevo Testamento. Es decir, él parte de la base de que las minorías sexuales eran oprimidas, marginadas en ese tiempo, y entonces él comienza a elaborar sobre eso respecto a la interpretación total del Nuevo Testamento. Hace un tiempo atrás me llegó un artículo cristiano que decía que Junias era la primera apóstol transexual. Todas estas nuevas interpretaciones que se dan, obviamente tienen como base la clave de género. La ideología está detrás de estas interpretaciones cerradas, por supuesto. Por eso, hermanos, es imprescindible examinar las Escrituras, volver a la Biblia y ver qué nos dice la Biblia. Y precisamente ya nos advierte las Escrituras respecto a este tipo de ataques que la Iglesia iba a afrontar. Les invito entonces a que, si tienen sus Biblias a mano, la abran en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, un texto muy conocido que está en el contexto de que Pablo está defendiendo su ministerio frente a la herejía, frente a los falsos maestros y falsos apóstoles que estaban entrando en Corinto, que primero entraron subrepticiamente, pero ahora ya en ese tiempo había claramente un dominio de ellos y la mayoría de la gente en Corinto estaba bajo la seducción de sus mentiras y engaños. Y por eso el apóstol Pablo en este contexto les dice lo siguiente. Pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dije, el contexto es de los falsos maestros y falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en Corinto. Aquí hay 4 cosas que nos ayudan a reconocer los peligros para la iglesia y la manera en que hemos de enfrentarlo. Primero, Pablo establece la realidad del conflicto. Eso es evidente allí en el texto. Utiliza 2 palabras que tienen la misma raíz en el original y son propias de un lenguaje bélico. La raíz es estrategia. De ahí viene nuestra palabra estrategia. De donde viene nuestra palabra estrategia, ¿cierto? Y se traducen aquí en el texto, en nuestro lenguaje, militamos y milicia. Militamos y milicia tienen la misma raíz. La palabra militamos se puede traducir entrar en batalla o servir en carácter de soldado. Entrar en batalla o servir en carácter de soldado. En otros de sus escritos, Pablo usó más de una vez la metáfora del soldado para hablar del creyente, si ustedes recuerdan. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dijo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el soldado está siempre en batalla, el soldado está siempre expuesto a ataques de diferentes flancos. El soldado debe estar entonces consistentemente preparado. Y el apóstol Pablo lo que establece aquí como principio es que hay un conflicto. Es inevitable. Lo podemos negar o lo podemos minimizar, pero el conflicto está siempre presente, continuamente. El creyente está en un campo de batalla, no en un jardín de infantes, ¿verdad? Y entonces siempre tiene que estar preparado, y la preparación principal, vamos a ver después, tiene que ver con su entendimiento, la comprensión de las Escrituras para luchar con armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. De hecho, cuando estaba escribiendo su última carta a Timoteo, cuando ya estaba a punto de partir y estar con Cristo, expresó, he peleado la buena batalla, ahí a través de su propia experiencia.
¿Por qué dice he peleado ya como pasado? Porque ya estaba a punto de partir con Cristo, de tal manera que él entendía que siempre durante toda su vida como creyente estuvo en una batalla. De esta manera expresaba su filosofía de vida a, respecto a la vida cristiana. Esta era una batalla permanente. Pero tal como vimos anteriormente, era una guerra espiritual. No contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero siempre su propósito fue la honra y la gloria de su Señor, que él lo llamó y lo comisionó como su soldado. Defender el glorioso evangelio que le había sido encomendado, nunca su prestigio personal. Eso es importante hoy tenerlo en cuenta. Nosotros no nos defendemos a nosotros mismos, no tenemos de qué defendernos. Nosotros cuando enfrentamos la guerra espiritual defendemos el honor, la gloria y la honra del Señor. Ese es el propósito que debe haber en nuestro corazón. Esto no ha cambiado en absoluto de los tiempos de Pablo al día de hoy. Ha cambiado la forma exterior, pero el fondo sigue siendo lo mismo. La iglesia sigue estando en guerra permanente. Por lo que haremos bien en estar bien preparados para presentar defensa de la razón de nuestra esperanza, como dice Pedro también en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Frente a los ataques que mutan, como dije, en la forma, pero su objetivo sigue siendo el mismo, destruir la iglesia de Cristo. Debemos mantener la guardia bien en alto. ¿Qué se requiere para eso? Primero, ser consciente de que estamos en batalla. Segundo, que la batalla es permanente. Tercero, que nuestra batalla no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad que están guiando y conduciendo la filosofía y el pensamiento de este mundo y de este sistema de cosas. Y cuarto, que la iglesia es el objetivo número uno que tienen todos estos sistemas ideológicos sin Cristo. El apóstol Pablo no era un hombre pusilánime, no era un hombre débil y cobarde ante la arremetida del error. Por el contrario, era un soldado determinado a enfrentar la herejía, la filosofía y las tradiciones contrarias a la palabra de Dios que amenazaban a la iglesia. Como iglesia estamos siendo bombardeados por ideologías que buscan la destrucción de la iglesia y de los valores y principios que se revelan en la palabra de Dios. Seríamos unos cobardes e indignos de llamarnos hijos de Dios si claudicamos en nuestro sagrado deber de defender la verdad. Pero debemos hacerlo conociendo al enemigo y por eso tenemos este tipo de charlas, no ignorando sus maquinaciones y usando las armas de que disponemos diestramente. Hermanos, no debemos bajar la guardia nunca, más aún ahora que se está viendo que se quiere imponer un solo pensamiento en forma totalitaria en todos los países del occidente. No hablamos del oriente porque normalmente ahí, cierto, está el islamismo y otras religiones como el hinduismo, el budismo, que son las que se imponen. No obstante, en nuestro occidente son los valores judeocristianos los que están siendo destruidos con el propósito de ser cambiados por, obviamente, aquellos que se imponen totalitariamente, como lo que vimos recién, el marxismo cultural, el marxismo político, económico, también la ideología de género que viene en un solo paquete, el feminismo y todas estas variantes de un mismo sistema de pensamiento. El conflicto es una realidad y hoy estamos luchando en esta batalla. Segundo, lo segundo que dice el apóstol Pablo, que las armas que establece son las armas del conflicto. Es decir, que hay armas claramente que son usadas en esta batalla, en esta guerra. Pablo sabía muy bien quién era el enemigo en último término. Él reconocía que todo tipo de pensamiento contrario a Dios procedía del mismo infierno. De tal manera que conociendo que esto no era una guerra contra personas y seres humanos, sino contra las huestes espirituales de maldad, las armas que debía usar en el conflicto no eran físicas, sino espirituales. Dice no carnales, literalmente. Allí no se refiere a la palabra carnal desde el punto de vista del pecado, sino se refiere a armas físicas, armas humanas, no carnales. Por lo que sus armas entonces no procedían del hombre, sino de Dios. Obviamente, si la lucha es espiritual, necesitamos armas espirituales. Lamentablemente, las armas que por años ha usado la Iglesia no son necesariamente las adecuadas para enfrentar el conflicto.
Estrategias, métodos, psicología, pensamiento positivo, palabras de poder, misticismo, espectáculos circenses en la iglesia, guerra territorial, noche de sanidades y milagros, entre otros, no tiene ningún poder contra las huestes espirituales de maldad. La iglesia ha equivocado la forma de enfrentar este conflicto, porque lo identifica muchas veces con el hecho de ser sabio e inteligente para establecer estrategias, pero la estrategia no es secundaria en función del reconocimiento de que siendo un conflicto espiritual son armas espirituales las que necesitamos usar. No las armas carnales, las armas de hombres, las armas de estrategias y pensamientos y filosofías de hombres. No, las armas han de ser poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Poderosas en Dios. Eso significa que proceden de Dios y que dependen de Dios. Dios es el que nos ha dotado de las armas precisas para enfrentar con éxito el conflicto espiritual. Aunque el apóstol Pablo no las menciona en este contexto, se subentienden. Obviamente, las armas más poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas son la oración y la palabra de Dios. La exposición constante de la palabra de Dios, tal como ha sido revelada, es la mejor herramienta, la más poderosa herramienta que está por sobre todas las demás. Y obviamente la oración que acompaña, ¿verdad?, esa palabra. Un corazón saturado de la palabra no será fácilmente movido por alguna ideología humana, ni por muy atractiva que ésta sea. De hecho, la palabra de Dios, cuando satura nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, es un obstáculo infranqueable para cualquier ideología que quiera penetrar la mente del creyente. Un alma que está constantemente en comunión íntima con su Señor será difícil de mover de la roca de los siglos sobre la cual edifica su vida. El propio Pablo es un ejemplo al respecto. Fue a Corinto con la disposición de no saber otra cosa, dijo él, que a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. El Evangelio es poder de Dios para la destrucción de todas las fortalezas que el enemigo ha levantado en el corazón de los hombres y de las masas irracionales. Por eso no hay que caer en el juego de que hay que establecer partidos políticos evangélicos para poder cambiar los principios o las normas que se establecen en el sistema legislativo o a través de las órdenes ejecutivas. No tenemos que caer en eso. A través de la historia nosotros vemos constantemente que la Iglesia ha intentado eso vanamente, muchas veces. Obviamente eso no significa que un creyente individualmente considerado, llamado especialmente por el Señor, dotado por el Señor, un hombre piadoso puede hacer un cambio importante en la sociedad, inclusive participando en el sistema político. Ahí está el caso de Wilberforce, por ejemplo, en Inglaterra, o el caso anterior donde el Señor usó un hombre también, o más de un hombre, ¿cierto? Pero José, por ejemplo, en Egipto, o a Daniel, a través de 3 imperios mundiales, donde estuvo siempre en la corte del rey, impartiendo sabiduría y conocimiento. Es bueno, por supuesto que sí, pero no la iglesia como tal. La iglesia no fue llamada a esto porque nuestras armas no son físicas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermanos, no estamos llamados a dar a la gente a darle a la gente lo que la gente desea según la moda del momento, sino el poderoso evangelio de Cristo. Porque el problema del hombre es espiritual, el evangelio junto con la oración son las únicas armas que destruyen fortalezas y llevan a las personas cautivas a la obediencia a Cristo. Por esta razón es importante saber cuál es el campo de batalla donde se libra el combate. Los estrategas de la antigüedad estudiaban cuidadosamente el terreno para ver dónde presentar batalla. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La realidad del conflicto, las armas que se utilizan en este conflicto y en tercer lugar el sitio del conflicto. El lugar del conflicto podríamos llamarle también. Pablo dice que las fortalezas que hay que derribar son argumentos. Literalmente la palabra en el original son logismos. Es decir, el lugar en que se libra la batalla entonces es la mente. Esto es muy importante tenerlo claro y siempre presente. La batalla es la mente. Es en los pensamientos, en las ideas, en las filosofías, en las ideologías, en los razonamientos. Esto todo tiene que ver con la manera de pensar. Por eso
es que lo que dijimos hace un rato atrás es significativo. Hitler se dio cuenta de algo, dijo que era bueno, que era adecuado y que era una especie de regalo. Dijo, qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan. Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan. Como dice el autor de Proverbios, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. La mente es el blanco preferido de toda ideología. Siempre quieren meter a través, por eso es que usan el sistema educativo, por eso es que usan un sistema de los medios masivos de comunicación donde repiten una idea una y otra vez, hasta que queda impregnada en el corazón de la persona. Y ya es muy difícil de que pueda cambiar su posición. El engaño ideológico empieza en la mente y luego gobierna integralmente a la persona. Los países totalitarios como la antigua URSS, China, la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini, entendieron muy bien cómo concientizar a las masas con sus nefastas ideologías, tomando a los niños desde muy pequeños y llenando su mente con la ideología del régimen. Adolf Hitler le decía a sus opositores dentro de Alemania, porque habían opositores, pero no tenían ninguna fuerza, les decía, no me importa cómo piensan ustedes, sus hijos ya son míos, ya me pertenecen. Y de hecho, el último ejército que batalló en la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados entraron a Berlín fueron niños entre 14 y 16 años. Ese era el ejército que tenía Hitler y que los había ideologizado, transformado en especie de robot, donde los chicos consideraban a Hitler como una especie de dios y estaban dispuestos a dar su vida por él. Por eso es que es peligroso todas las leyes que están en el Congreso. Por eso es que son peligrosas todas estas ideas que hay detrás de esas leyes que quieren quitarnos literalmente a los chicos, a los hijos de nuestras casas para llenarles la mente con ideología. El contexto nuestro hace décadas se hace esto, pero de una forma velada en un tiempo, a través del sistema escolar de educación estatal. Los que se alegraban por las políticas gubernamentales, por ejemplo, hace un tiempo, del aumento de salas cunas en las manos del Estado, ahora ya están lamentando sus nefastas consecuencias. Es increíble cómo se disfraza una estrategia ideológica de bien social y pasa como un bien social y la gente la toma como eso y dice qué bueno que están haciendo eso. Sin embargo, no se da cuenta qué es lo que hay detrás. Hermanos, la batalla se libra en la mente de nuestros hijos. No seamos ingenuos, desde la década de los 70 y antes inclusive, la Organización de Naciones Unidas comenzó a preparar el currículum mundial, que en el día de hoy se imparte en todos los colegios, tanto públicos como privados, aún en aquellos que son confesionales. Hay una estrategia en el contenido de la enseñanza que es similar en todas partes. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice que las personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, ¿dónde? En sus razonamientos, otra vez logismos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios. A los efesios les dice que los gentiles inconversos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Efesios 4, 17 y 18. Y exhorta a los creyentes a no conformarse a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ven la importancia? ¿Ven el campo de batalla? John MacArthur dice, la guerra espiritual no es una batalla contra los demonios, es una batalla por la mente de las personas que están cautivas por las mentiras que surgen en oposición a las escrituras. Estas, hermanos, son las fortalezas que somos llamados a derribar. No es solo una guerra defensiva, sino también ofensiva, porque somos llamados a destruir estas fortalezas. Todas estas se oponen al conocimiento de Dios. Obviamente que nosotros no somos los que destruimos la fortaleza, pero somos los llamados a ser entrenados por el Señor para ser instrumentos en sus manos que Él, obviamente con su poder, destruye esa fortaleza. Estamos librando un conflicto espiritual en el campo de batalla más importante de todo, la mente. Una mente llena de la palabra de Dios no es un campo fértil para la siembra de la cizaña ideológica. Por el contrario, será una barrera infranqueable ante ataques de esta naturaleza. Nuestros hijos, tarde o temprano, estarán sometidos a un ataque sin cuartel por ganar su lealtad a ideologías perniciosas y destructivas. Por eso Hitler decía, ustedes hagan lo que quieran, no me interesa, sus hijos ya me pertenecen.
Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. ¿Dónde están las personas que son más proclives a ser seducidas por estas ideologías? En el elemento joven de la sociedad. Los chicos entre 12, 13 años hasta los 28 años, ya como jóvenes, son los que más están siguiendo estos sistemas ideológicos de pensamiento nefastos que atentan contra Dios y sus principios. Pero ¿cuál es el propósito? Y aquí vamos a lo cuarto y último. ¿Cuál es el propósito del conflicto? El objetivo de este conflicto para nosotros es cambiar la forma en que piensan las personas. Algo imposible por nuestra fuerza realizarlo, pero no para Dios. ¿Y qué dice? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De allí la importancia de usar armas adecuadas, conociendo bien el campo de batalla donde se libra el conflicto. Y la iglesia es la única que puede enfrentar con éxito este desafío. De hecho, Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo específicamente que la iglesia iba a vencer, independiente de las circunstancias y de lo grande que sea el enemigo o de lo fascinante que sean sus especulaciones ideológicas. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte la verdad. Blandir la espada del Espíritu, la palabra de Dios con destreza y precisión es imprescindible para lograr la victoria. Llevar cautivo es literalmente cautivar con lanza. Eso es lo que dice el original, cautivar con lanza, destruyendo entonces así las fortalezas que el enemigo ha levantado en la mente para someter a los hombres y conducirles a la obediencia a Cristo. Y eso solo es posible por el Evangelio. Eso solo es posible por el Evangelio. Por esa razón es muy importante enfrentar este conflicto con la predicación del Evangelio. Argumentar y razonar acerca de lo endeble que son los fundamentos ideológicos es importante, pero si no predicamos el Evangelio, no hemos logrado el objetivo de destruir las fortalezas y llevar los cautivos a la obediencia a Cristo. Porque el problema del hombre radica en su corazón y el Evangelio es el único que puede realizar un cambio total en el asiento de los pensamientos, sentimientos, voluntad y capacidad moral de las personas. De lo contrario, solo ganaremos una discusión, pero no la guerra, no la batalla. Necesitamos estar alertas, atentos, saber, conocer, saber que todo lo que pasa tiene un fundamento que lo subyace, un fundamento ideológico, y que todo lo que está pasando en nuestro contexto, en Chile, en Latinoamérica en general, no es casualidad. Esto viene planificado con el propósito de poder seducir la mente y poder destruir entonces todo tipo de capacidad de razonamiento y de discernimiento. La iglesia es el blanco predilecto de todos estos movimientos. De lo contrario, vean lo que pasa en China con la iglesia, vean lo que pasa en Corea del Norte con la iglesia, vean lo que pasa en estos países totalitarios en general con la iglesia. Nosotros no debemos victimizarnos como iglesia, sino que debemos prepararnos como iglesia adecuadamente, con las armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a orar un momento y luego entramos a la interacción. Padre, muchas gracias por ayudarnos, gracias por abrir nuestros ojos por medio de tu palabra, Señor, debido a tu pura gracia. Antes éramos ciegos también, ahora podemos ver. Antes estaba nublado nuestro entendimiento y comprensión de las cosas esenciales, ahora podemos ver más allá de lo aparente. Ahora podemos entender un poco más, Señor, que hay algo que subyace a las acciones de los hombres y que tiene que ver con sus pensamientos, con las ideologías de fondo, Señor, que son las que están siendo usadas como instrumentos para seducir a tanta gente, alejarlas cada vez más de ti. Y finalmente, Señor, lo más triste, no solo destruir sus vidas aquí en la tierra, sino destruirles en el infierno. Por eso rogamos que tú guardes a tu iglesia, tu preciosa novia, la que tú ganaste con tu sangre preciosa, la que compraste con el alto precio que pagaste en la cruz. Oramos, Señor, que tú obres para que también nosotros podamos ser sabios y conducirnos en esta tierra, no como necios, no como simples, sino como sabios, detectando claramente lo que hay detrás de las acciones y de las leyes y de todas las cosas que están, Señor, guiando a los países en nuestros contextos. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, entonces abrimos los micrófonos. Como dije al principio, si es posible pueden usar el chat de la aplicación para que Cristian pueda saber quién tiene una pregunta o un aporte que obviamente nos ayuda para que todos aprendamos juntamente. Hermano Cristian va a abrir esta sección, hermano Cristian Dosorno, así que... Perfecto, adelante. Sí, gracias al Señor por este momento. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Sí, gracias al Señor por este momento de edificación. Eh, eh, es una guerra que asusta, ¿eh? Después de escuchar la exposición del pastor, de verdad que sentí miedo en varios momentos ante la grandeza de esta guerra ideológica. Pero creo que podemos confiar, como decía el pastor Iván, de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nuestra confianza es la promesa de Jesús, que aunque las puertas del Hades se levanten contra la iglesia, el infierno mismo, las puertas del Hades no van a prevalecer porque fiel es el que prometió edificar su iglesia. Así que creo que esa es nuestra única confianza, porque de lo contrario uno diría, esta guerra está perdida, o sea, con la fuerza con la que se ha levantado el enemigo, el diablo, pareciera que la guerra está perdida, pero recuerdo un verso de un profeta que dice, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios va a levantar bandera contra el enemigo, y creo que esa es nuestra confianza en este caso. Respecto a las armas espirituales, yo me hacía la pregunta, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? Y el pastor lo respondió, la oración y la palabra. Son esas nuestras armas. Y aquí va mi pregunta para saber la opinión del pastor. La iglesia actualmente también ocupa otras armas, y yo quería saber la opinión. Una de las armas que utiliza, por ejemplo, son las marchas cristianas y las protestas cristianas. ¿Serán armas legítimas, serán armas espirituales o serán armas carnales? Y mi segunda pregunta, respecto a los instrumentos comunicacionales que utilizan las ideologías hoy día, creo que el instrumento en sí no es malo, porque la radio, por ejemplo, que utilizó Hitler para difundir su maldad, también ha sido utilizada por el cristianismo para difundir el evangelio y cumplir la gran comisión. Pero justifica eso que cualquier instrumento que se utilice es legítimo si utilizamos, por ejemplo, el instrumento de formar un partido político cristiano para frenar un poco la ideología política. ¿Justificará el caso de José y de Daniel que alguien tenga una ambición de una carrera? Lo que yo alcanzo a ver es que José y Daniel en realidad nunca ambicionaron una carrera política, sino que soberanamente Dios los movió hasta allí. De hecho, José no ambicionó nada, llegó hasta la cárcel y de la cárcel Dios lo levantó. De modo que tal vez sería bueno hacer una precisión pastoral ahí al respecto, porque también hay personas que creen en que la carrera política en sí puede ser porque se justifican en José y Daniel. Bueno, son varias preguntas que hice, dejémoslo hasta ahí porque son hartas cosas, pero creo que eso es lo medular. Eso es, pastor. Sí, muy bien. Respecto a lo primero, obviamente que en términos bíblicos, la palabra de Dios, la oración, y yo diría también la comunión de los santos, son las armas espirituales que tenemos para combatir en esta lucha espiritual. Eso es lo que la Biblia define. Ahora, las otras cosas, como marchas o como protestas, yo diría que en términos de iglesia como tal, la iglesia no tiene nada que hacer allí. Esa es mi opinión. Ahora, no quiero ser dogmático tampoco, pero sí me parece que la iglesia no tiene nada que hacer ahí en ese contexto, como iglesia. Pero sí, cada uno de nosotros como ciudadanos de un país tenemos derechos y tenemos ciertas deberes, ¿cierto?, que tenemos que cumplir, pero también tenemos algunos derechos de poder defender ciertas causas, y obviamente lo podemos hacer, porque de lo contrario significaría que no tendríamos voz y voto, ¿cierto?, frente a la sociedad como tal, o en el contexto de la sociedad, ¿no? Nosotros también somos ciudadanos y en consecuencia podemos opinar y podemos hacer algunas acciones conducentes a poder colocar nuestra voz en alto. Pero no necesariamente como iglesia, sino individualmente cada uno de nosotros considerado. Eso es lo que yo veo.
Lo segundo es que, en efecto, ni José ni Daniel fueron personas que ambicionaron una carrera política. De hecho, no existía en términos lo que en el día de hoy se llama democracia, pero nosotros vivimos en un contexto distinto al que ellos vivieron. Tanto José como Daniel fueron producto del punto de vista humano como de un infortunio, pero obviamente eso estaba en el plan y propósito de Dios. José fue vendido por sus hermanos y fue hecho esclavo en la casa del capitán de la casa de Faraón. Ahora, el caso de Daniel también fue llevado cautivo, ¿cierto? En el 605 aproximadamente a.C., la primera incursión que hizo Nabucodonosor a Jerusalén llevó cautivos a los que estaban en la corte y uno de ellos era Daniel y sus amigos. Ahora, el Señor lo puso en un lugar especial, esencial allí. También podríamos decir el caso de la reina Esther, ¿cierto? Para que finalmente pudo el Señor bendecir a todos los judíos, de esa manera protegerlos del posible exterminio que quería hacer Amán con ellos. Y obviamente ninguno de ellos no podía tener una carrera política en ese sentido como tal, porque obviamente no existía la democracia como en el día de hoy. Ahora, en el tiempo ya más de la democracia, yo mencioné a Wilberforce, que fue una de las personas que influyó más fuertemente en Inglaterra para que se aboliera la esclavitud. Fue un hombre que luchó con buenas armas y, por lo que dice la historia de la Iglesia, era un buen creyente. De tal manera que ahí hay una persona que la cual podríamos mencionar como un posible ejemplo, no como un principio, ¿sí? Como un ejemplo. El problema de la política como tal es que normalmente, para poder prosperar y progresar en términos políticos, lo que nosotros hemos visto, y lo digo por conocimiento de causa, y aquí voy a hacer una confesión personal, yo antes de conocer al Señor estuve en el sistema político, de tal manera que conozco lo que hay detrás. Y la verdad es que es prácticamente imposible poder llegar a altos cargos si es que no se pasa por encima de la cabeza de otro. Esto es parte del sistema como tal. Y consecuentemente, un creyente no podría, ¿verdad?, hacer eso por una cosa lógica, por una conducta ética y moral que debe mantener. Eso en general es mi posición, mi percepción al respecto. Y la formación de partidos políticos, yo lo dije en la exposición, no me parece que partidos políticos evangélicos van a arreglar la situación. Eso es pensar que nosotros tenemos la capacidad de revertir esto. Y no debemos olvidarnos que Dios es absolutamente soberano. Y en su soberanía, ¿qué es lo que está haciendo? Guiando estos acontecimientos para la consecución de sus propósitos eternos. Es decir, aún la persecución, aún el ataque ideológico más certero que venga sobre la Iglesia, eso está dentro de lo que Dios ha establecido. Por tanto, no debemos, ¿verdad?, pensar que tenemos nosotros la solución a través de estrategias y metodologías de corte humano. Por supuesto, tenemos el voto para hacer valer nuestro concepto respecto a la situación puntual que se da en un momento determinado de la historia. Pero necesitamos entender que detrás de esto hay, obviamente, un movimiento del príncipe de este mundo, del amo de este siglo, como la Biblia lo presenta, del Dios de este siglo, de Satanás. Por tanto, en lo personal, mi confianza está plena, absoluta, totalmente en el Señor, en el poder de Dios para darnos fuerza, para que aún siendo pasados por la fragua de la aflicción, el Señor va a purificar nuestra fe, va a ser mucho más preciosa que el oro, para que sea en la venida de Cristo hallada en alabanza para la gloria de su nombre. Por tanto, el punto, y como conclusión a lo que estaba planteando el hermano, yo creo que es necesario poder afirmar mucho más nuestros conceptos bíblicos, y a través de ellos y la exposición, la enseñanza y la vivencia de esas verdades bíblicas son lo que van a sostenernos en medio de cualquier batalla que hemos de enfrentar. Pero no tenemos que ser ignorantes respecto a lo que está pasando. Eso es primordial, me parece. Gracias, pastor. Bueno, ahora sería el turno del hermano Isaac, que vi primero acá en el chat.
Y lo acabo de ver también. Sí. Bueno, si alguien más estuvo haciendo señas, sería después del hermano Isaac, ahí damos la otra oportunidad. Más, no sé si me veo porque estamos desde el celular en esta ocasión. Pastor, quería hacer una pregunta, no sé si formular bien, pero lo que en algún momento tal vez fue una ventaja en cuanto a sembrar iglesias con hombres a lo mejor de buena voluntad y con amor del Señor, pero no bien preparados bíblicamente. Hoy día nos tienen en una situación compleja porque no necesitamos en el pastorado sociólogos ni teóricos, pero sí necesitamos hombres preparados bíblicamente, profundos en la Escritura. Y buena parte de la iglesia no tiene eso, lamentablemente. Entonces, conozco buenos hermanos dentro de congregaciones así, y ante todo este panorama, cuando uno ve que las predicaciones se centran en cosas superficiales, si lo pudiera redondear en una frase, cuando damos gracias, todavía seguimos dando gracias por cosas que hay que dar gracias, pero esa frase tradicional de dar gracias por la vida y la salud, y no salimos de ahí, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer un creyente ahí? ¿Debe tratar de ser luz dentro de esa congregación? ¿Debe buscar otro lugar donde se prepare para esta tremenda batalla? ¿Qué pueden hacer los creyentes que quieren más del Señor y estar más preparados para esto? Porque necesitamos ser buenos padres dentro de nuestra casa, buenos Josué, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, y lamentablemente muchas congregaciones no están dando el ancho en esto. Bueno, hermano, es una pregunta reiterativa. Normalmente eso se hace, se consulta, y la verdad me cuesta un poco responder sinceramente porque uno puede caer en ciertas falacias en esto. Primero porque no se conoce, uno no conoce específicamente la situación. Y segundo porque no sé si será más grande o más, o minimizar el mal de poder salir de inmediato. No sé si será importante permanecer durante más tiempo. La verdad es que estas cosas son difíciles de generalizar. Y yo creo que se tienen que tratar en términos específicos de lo que está pasando en ese momento. Pero lo que sí me parece oportuno decir en este contexto es que hay que tener mucho cuidado con poder darse cuenta cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están siendo quizás a veces sutilmente desviadas. Por ejemplo, cuando la palabra, y solo la palabra, no es suficiente en una iglesia, es decir, se requieren otras cosas para mantener a la gente, hay un problema. Es decir, cuando alguien dice, no, pero es la palabra, pero además esto, pero además esto, pero además esto, a mí me parece peligroso, porque lo que yo veo en la Biblia, que Dios utiliza su palabra no solo para salvar la locura de la predicación, para salvar a los perdidos, sino también para edificar a la iglesia. La palabra de Dios es suficiente en todas las áreas, en todo el quehacer del creyente. Cuando se requieren otras cosas, además de la palabra, me parece que es peligroso. Y obviamente una persona que está allí durante tiempo y no está siendo edificada, sino todo lo contrario, obviamente que necesita replantearse si está en el lugar correcto. No es la idea de ir de iglesia en iglesia, pero sí es necesario poder replantearse, porque en el fondo el bienestar del alma es lo que trasciende, es lo que realmente importa, lo que va más allá de las circunstancias, más allá de la fidelidad inclusive a un grupo de hombres. Recuerden que la autoridad no yace en un grupo de hombres, la autoridad no está en una organización humana, la autoridad está en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios reina sobre una iglesia, entonces todos nosotros hemos de ser sus súbditos. Eso me parece en general, pero es difícil específicamente o generalizar una respuesta, hermano Isaac. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor.
Bueno, acá sale el nombre de Pachi, entonces le damos la palabra y después tenemos a Vivian con una pregunta que escribió acá en el chat. Sí, Pachi y Pablo somos los que estamos conectados acá. Sí. La verdad, quería hacer una pregunta en relación a lo que habló de esto, de como una cosa mundial que tenemos, que hasta la ONU, organizaciones de calibre grande, están todos involucrados para poner estos temas, desarrollarlos globalmente. Tenemos la tecnología, además, las comunicaciones. Tenemos un escenario bastante completo, hablemoslo mundialmente, para instalar esto, y es fuerte y viene, independiente de las cosas que Chile va a poder votar o elegir o cambiar. Es un panorama que se ve difícil y duro para la iglesia en global. Sí. Yo quería relacionarlo esto con un poco con la escatología y quería preguntar su opinión, porque cuando 2 Tesalonicenses 2:3 nos avisa de que no va a venir Cristo antes que esté la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, podemos entender esta globalización de la ideología como la apostasía final, porque todas las generaciones de cristianos han visto y han estado buscando al anticristo en cada generación. Pero la diferencia que tiene este tiempo es la globalización que tiene, la información que está en todos lados, la ideología que está permeando todas las áreas, todo el globo terráqueo, de manera que pareciera que es la apostasía final y la antesala para el advenimiento del anticristo como persona escatológica. No sé si eso es algo que también lo comparte o lo ve de alguna manera diferente. No, yo creo que es así. Es decir, ahora, en esto también ser muy específico es peligroso, porque se caen a veces en falacia. Pero obviamente en términos generales sí, en efecto, esto está yendo hacia la consumación de algo y eso es evidente, es notorio. Yo tengo aquí algunas cosas. Hace mucho tiempo, creo que en el 2010 yo di una conferencia acá en la iglesia sobre la nueva era. Y yo me acuerdo que mencioné esto de la Torre de Babel. ¿Por qué la Torre de Babel? Porque en la Torre de Babel se dieron estas 3 confluencias de 3 cosas importantes para hacer una sola nación. Recuerden lo que dice allí, que se establecieron en un solo lugar, ¿verdad? Y tenía toda la tierra un solo lenguaje. Y ellos edificaron, dijeron, hagámonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. La ciudad obviamente habla de poder político, un solo poder político, una sola lengua, y además la torre habla de un sistema religioso, una sola religión. Y estos son parámetros evidentemente que tenemos en el día de hoy. Una sola religión a la cual se quiere llegar. Yo tengo aquí algo, por ejemplo, Robert Mueller, un secretario de los secretarios generales de la ONU durante muchos años, él dijo lo siguiente: la paz será imposible de lograr a menos que dobleguemos el fundamentalismo religioso a través de las religiones unidas, que profesan y que juran lealtad únicamente a la espiritualidad global y a la salud de este planeta. Eso dijo Alice Bailey, una autora nueva era, pero Robert Mueller dice: mi máximo sueño personal es lograr una tremenda alianza entre las principales religiones del mundo y la ONU. O sea, ya se estaba planificando, y en 1995 hubo una cumbre religiosa, Interfaith se llamó, y donde el propósito era unir a las religiones del mundo en una organización global. Por tanto, todo esto va para allá en términos del punto de vista religioso, pero también del punto de vista económico y igualmente a través del punto de vista político. Un solo sistema político. La unificación política, dice Julian Huxley, primer director de la UNESCO en 1948, la unificación política, dice, en algo que pudiera considerarse un gobierno mundial será algo muy necesario. Ya, eso lo dijo en 1948. Y en el día de hoy ya no se piensa que esta es una teoría conspirativa, sino que ya lo han dicho los grandes líderes mundiales, que el propósito es establecer un gobierno mundial. De tal manera que esto claramente va hacia allá.
Ahora, respetamos las posiciones que tienen otras personas en términos de escatología específicamente, pero es evidente que esto va hacia una confluencia de ciertos parámetros que son mundiales. La globalización en sí, ¿cómo se llama? No es malo, ¿cierto? Pero el globalismo, que es el sistema de pensamiento que subyace a la globalización, ese sí es nefasto porque tiene otros propósitos, otras ideas. De tal manera que da destrucción, por ejemplo, a las soberanías nacionales, y ya se está dando. En el sistema jurídico, por ejemplo, en el mundo, en el día de hoy, en Latinoamérica o en América en general, a través de los sistemas jurídicos extra nacionales o más allá de las naciones, ¿cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo esto, esto ya es, las soberanías nacionales murieron con respecto a eso. También los gobiernos puntuales de las naciones también están bajo la autoridad de la ONU, y la ONU es la que está dando los parámetros de todos estos gobiernos. Por tanto, sí, es posible, sin duda, que esto vaya hacia una confluencia de lo que dice... Claro, porque cuando lo discutía con Juan Manuel, que usted conoce, yo le decía, más que en otras épocas de la historia de la humanidad, esto se está dando en un contexto global, un contexto completamente mundial, que antes era parcial. El Imperio Romano gobernó una buena parte del mundo, pero no era mundial verdaderamente. Ya no tenemos más regiones geográficas que conocer o que descubrir. Por lo tanto, está todo, además la tecnología, la influencia de los medios globales, satélites, la información vuela, y eso permite, y es una de las herramientas que mencionó, para que la ideología pise fuerte y se esparza, se establezca a nivel global. Tenemos comunicaciones globales, ideologías que se pueden globalizar rápidamente. Sí. Por eso que pareciera ser justamente el tiempo final, el cierre del telón. Nos acercamos muy apresuradamente a eso. Sin duda. Por eso preguntaba ese tema. Sí, leo otra frase, por ejemplo, el manifiesto humanista. Se firmaron dos manifiestos humanistas, en 1933 y otro en 1973, y el segundo dice lo siguiente: la ONU, dice, ha llamado la atención del mundo para que ellos vean la necesidad de establecer un nuevo orden económico mundial. Es decir, todo va hacia lo mismo. Hoy día tenemos un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional, tenemos gobiernos que subyacen, como dije, o mejor dicho, están por sobre los gobiernos nacionales, y claro, es evidente que se están cumpliendo algunos parámetros para que esto vaya hacia la consumación, sin duda. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa certeza, ¿cierto?, de decir con Juan, ven Señor Jesús, no para que seamos librados de aflicción y todo este tipo de cosas, sino al contrario, para que el Señor establezca su reino, que ese es nuestro propósito final también. Y estar preparados para seguir defendiendo el Evangelio hasta el último de nuestros días. Sí. Y estar preparado para pagar el costo que eso va a significar también. Exacto, no va a ser fácil. Ya lo estamos viendo. Así es. Eso quería preguntar. Gracias, y comentar. hermano Pablo. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, y quizás nos acercamos a la última intervención. En verdad no sé si hay más, pero Eduardo junto a Vivian consultan también y se entiende dentro de este contexto, esta batalla que se está llevando a cabo, ¿cierto? Pastor, ¿cuál es su opinión respecto de la educación? Se plantea en muchos círculos cristianos la educación en el hogar, o homeschool. ¿Cuáles serían los pros y los contras de realizar esto? Bueno, ahí otra vez hay para mí dos opciones, que es la primera, una es la opción, ¿cierto?, de tipo normal, estatal, la que siempre hemos conocido, y la otra opción es la educación en casa, homeschool. Yo creo que mientras el creyente pueda optar por homeschool, es bueno. Y digo mientras pueda optar, ¿por qué? Porque probablemente los gobiernos en lo sucesivo no van a permitir eso. Porque obviamente si quieren tener el control ideológico de las personas, de los niños particularmente, van a borrar esa posibilidad. Eso se viene casi seguro. Ahora, yo tampoco, y aquí hay que tener mucho cuidado, ser un poquito equilibrado en esto, no hay que demonizar a los padres que envían a su hijo al sistema público.
Y digo, ¿por qué digo esto? Porque yo he escuchado a personas que defienden muy fuertemente el homeschool, que hablan muy mal en contra de los padres que supuestamente lo están enviando hacia la destrucción total. Pero la verdad es que los padres cristianos preparados adecuadamente podemos contrarrestar eso. Es factible contrarrestarlo. Y nosotros hemos sido testigos de eso, en el sentido de que nosotros somos responsables de guiar y conducir a nuestros hijos hacia el conocimiento de Cristo, hacia la veracidad y autoridad de la palabra, para que se sometan bajo esa palabra, aún no siendo cristianos renacidos de nuevo necesariamente, pero sí mostrándole la veracidad de las escrituras y lo falible que son los argumentos del hombre en cuestión. De tal manera que sí se puede preparar, se puede contrarrestar, yo diría, y obviamente contando, por supuesto, con la gracia del Señor, con la oración constante en la cual nosotros estamos acudiendo al Señor para que proteja a nuestros hijos, se puede hacer eso. Pero teniendo claro que el sistema educativo estatal nunca les va a llevar por el camino que uno piensa. Hoy el sistema no prepara ni capacita para una carrera, por ejemplo. Hoy el sistema trata de inocular el veneno desde la más tierna infancia a través de las salas cunas universales. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo en lo personal le diría, ningún creyente, ningún matrimonio creyente, por favor, envíe a sus niños a sala cuna. Eso es lo peor que podría hacer. Eso sí que hay que tener cuidado. Ahora, yo sé, hay situaciones específicas y puntuales, no sé, que cada uno puede estar enfrentando. Uno no puede ser dogmático tampoco en esto. Pero es bueno tener mucho cuidado porque los niños hoy en salas cunas están siendo convencidos. Los niños jóvenes, los niños varones están siendo convencidos que son mujeres, por ejemplo. Están convenciendo a las mujeres que son varones. Eso es algo terrible. Y sacar eso de la mente de un niño es súper complejo, porque los niños son un papel en blanco donde escriben los adultos lo que ellos quieren. Entonces eso sí es peligroso. Gracias, pastor. Gracias. Para finalizar, bueno, Gonzalo quiere hacer una pregunta, ya también por la hora entendemos, ¿cierto? Sí, Y la última. Sí, la última intervención sería de Gonzalo, así que lo escuchamos. Hola, pastor, tengo una consulta. Entendiendo Diga. lo que se viene ahora en este año y va a ser cada vez más polarizado todas las cosas que estén pasando, y yo creo que ya desde este mes deduzco yo que va a ser cada vez más extremo todas las cosas. En ese sentido, y entendiendo el contexto de la misma iglesia por lo menos a la que yo pertenezco y en general en Chile, de que no tenemos conocimiento ni bíblico y también tampoco ni político, social, ni de todas las áreas de conocimiento en general. Y cuando uno ve, por ejemplo, las cosas que estén pasando, y por ejemplo, me pasa a mí, en cierto sentido, que cuando uno comienza a investigar sobre estas cosas, como que aparte de que como que se cae el mundo y como que uno se desespera y entra el pánico, uno como innatamente comienza a hacer, ¿sabes qué? Quiero hacer activismo, ¿qué tengo que hacer? La acción. Y en ese sentido, uno va descubriendo y viendo cosas. Y mi pregunta es esto: ¿cómo una iglesia que no tiene conocimiento ni siquiera bíblico, buen conocimiento bíblico ni social, puede comenzar a plantear estos temas sin caer en el extremo de alienarse y hacer activismo? No sé si me entienden a lo que voy yo, porque he visto que círculos cristianos se comienzan a hacer manifestaciones, cualquier cosa, a comenzar a subir, por ejemplo, sus redes sociales, atacando al sistema, atacando así, por ejemplo, subiendo artículos constantemente, y que pareciera que dejan el cristianismo de lado. ¿Cuál es el balance que el cristiano tiene que tener en última instancia? De no abanderarse por luchas y posiciones, pero siempre sin dejar de lado la información, porque la iglesia sepa lo que tiene lo que está pasando. Eso, no sé si se viene a entender. Sí, hermano, sí, entiendo. Obviamente es importante aquí clarificar algo. No tenemos que tener miedo de enfrentar un sistema que está en contra de las escrituras. No tenemos que tener ningún temor en eso. Si estamos en redes sociales, usemos las redes sociales para plantear lo que la escritura plantea y decir, este sistema es aberrante porque
porque niega a Dios. Este sistema es aberrante porque destruye. Este sistema no es bueno porque lo que hace en la sociedad, al contrario de lo que uno piensa que debe suceder, y cierto, de acuerdo a los principios que Dios estableció, este sistema hace todo lo contrario. Yo tengo que ser valiente en eso. Y si me identifican con este lado, con este otro, no tengo que tener miedo en eso. El punto es que yo tampoco tengo que empezar a meterme así como puntualmente en política partidista. Me parece que ahí hay un problema. Pero sí tengo que tener posiciones claras. Pero al mismo tiempo, si yo uso mis redes sociales para denunciar lo que está pasando, debo también decir cuál es la solución al problema. Y la solución siempre, siempre, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, yo dije hace un rato, si yo gano una discusión con argumentos, no sirve de nada si no presento el Evangelio. Si yo no llevo la solución final, definitiva, que es la transformación del corazón de los hombres en el cambio social, obviamente yo estoy equivocando el camino, no estoy siendo consecuente ni consistente con mi posición. Yo necesito presentar el Evangelio de Jesucristo. Eso tiene que estar en el ADN de cada creyente. Uno tiene que preguntarse lo siguiente: ¿por qué estoy en redes sociales o para qué estoy en redes sociales, por ejemplo? Si yo estoy para predicar el Evangelio, si yo estoy para decir una y otra vez, el problema del hombre es el corazón del hombre y necesita un cambio total, absoluto, y Cristo vino a dar ese cambio, a hacer un cambio total de su naturaleza, entonces yo estoy correcto, digamos, estoy actuando como un creyente. Pero si yo me dedico simplemente a hacer observaciones de tipo política y nada más, y discusiones de tipo política, y trato de argumentar de este lado, de este otro, no sirve de mucho. No sirve de mucho. Yo creo que no tiene mucho sentido. De hecho, yo por lo menos en términos personales, y esta es una apreciación muy personal, yo evito las discusiones y estos debates que se arman. No tienen ningún sentido para mí. Inclusive, en términos de posiciones teológicas distintas que tengamos en algunos matices, porque en definitiva no estamos para convencer a los demás, sino estamos para decir lo que creemos, y si otra persona no está de acuerdo, perfecto, no hay problema. Yo no puedo cambiar. Yo puedo decir esa persona está equivocada, pero yo no lo puedo cambiar. Entonces lo que yo planteo es decir, miren, hermanos, seamos valientes. Y si hay, por ejemplo, una ideología tan perniciosa como el marxismo, yo digo, el marxismo es pernicioso. ¿Por qué? Porque es ateo y porque odia a la iglesia. Y no tengo ningún problema, no me pongo rojo por eso, ¿me entienden? Pero yo tengo que ser consecuente con mi fe, principalmente, y mi objetivo que no debo perder. ¿Cuál es el propósito? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso se hace por medio del Evangelio. Gracias, pastor. Creo que, Cristian, perdón, creo que Vivian y su esposo parece que querían hacer alguna pregunta. Sí, no, ¿Sí? es el tema del homeschool. Ya salió. Ya, perfecto, ya, listo, muchas gracias. ¿Estamos entonces? Ha sido muy bueno este tiempo, gracias, pastor, por la exposición. Despedimos con Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias. Esperamos reunirnos el próximo viernes, si el Señor así lo quiere, que Él en su gracia nos sostenga a su iglesia, que es siempre triunfante. Nunca vamos a ser derrotados. Un abrazo grande.